En este video vamos a hablar sobre las reencarnaciones del adepto y maestro San Germán, que fueron elaboradas por la señora y gran metafísica venezolana Connie Méndez. Ella es la autora de varios libros sobre metafísica que son muy populares en América Latina, el principal de los cuales es Metafísica 4 en 1. Como bien se sabe, ella presenta al adepto y persona perteneciente a las jerarquías celestiales, el maestro San Germán, como el avatar de la era de Acuario, y dice que ha venido en muchas ocasiones a prestar muchísimos servicios y a hacer diferentes tareas para bien de la humanidad y para bien de la evolución de todo el grupo humano, sobre todo en esta era de Acuario. Ella dice que tuvo unos cerca de 6 reencarnaciones entre los años 303 y 1561. Vamos a empezar pues por el primero, tal como lo presenta la ya mencionada filósofa venezolana Connie Méndez. Primero habla de San Albans. Dice que vino al mundo el Maestro Jesús, divulgó su enseñanza cristiana, metafísica pura, rompiendo así la cáscara hermética del hebraísmo. Y aunque los apóstoles y evangelistas diseminaron la enseñanza cristiana por orden de su fundador después de la ascensión de Cristo, se sabe que costó muchísimo, corrió mucha sangre antes de que se pudiera arraigar, como bien se sabe. El que le dio el mayor impulso fue Pablo de Tarso, medium, clarividente, clariaudiente, hoy en día el ascendido maestro Hilarión, que aunque no conoció siquiera al maestro Jesús, le oyó la voz y tuvo de él una gran manifestación en el camino de Damasco. Así que el hilo de Diana, entre comillas, que nos va a ir llevando y persiguiendo la trayectoria del maestro San Germán a través de sus encarnaciones en este planeta, siempre con el empeño de procurar mantener a nuestra humanidad en un mismo carril y sin desviarse, nos indica que el maestro, después de haber venido en el vehículo de San José para encauzar y proteger la vida de Jesús, fundador del cristianismo, o sea, el próximo paso en el sendero espiritual, encarnó en un niño anglo-romano, en plena época de martirios y torturas de cristianos, con el fin de llevar sus potentísimas vibraciones hasta los confines del Imperio Romano, en la ciudad de Verulamium, situada en lo que hoy es Hertfordshire, Inglaterra, a 20 minutos de Londres. La isla que andando los siglos llegaría a ser el último, el más grande de los imperios del planeta Tierra, tuvo que ser la cuna de ese niño que llevaría el nombre de Albano o Albans, y que llegaría a ser monje benedictino, que sería el primer mártir de Inglaterra en la era, el año 303 de nuestra era. Y añade la señora Méndez, alguien, no se sabe si fueron sus fieles seguidores o si fue la iglesia cristiana más tarde, hizo marcar el sitio del martirio levantando una bahía que se nombró San Albans. Y andando los siglos, en el año 757, Inglaterra se encontraba dividida en pequeños reinos. En uno de estos, llamado Mercia, su rey Offa encontró las reliquias del mártir y erigió un monasterio benedictino en su honor. Así que este monasterio llegó a ser una de las casas más importantes de la orden. Finalmente, en el año 1077, fue construida una catedral gótica con los auténticos ladrillos de la antigua ciudad de Verulamium. El día 17 de junio se celebra el día San Albans en Inglaterra, aún en nuestros días. Luego viene una breve biografía de otra de las encarnaciones del maestro ascendido San Germán, es la de Proclus, el neoplatonista. Dice así la señora Méndez: en los altos círculos filosóficos se dice que, entre comillas,
El germen de toda idea, aun las ideas cristianas, se encuentran en Platón. Y a medida que iba tomando cuerpo la ideología cristiana, iba decayendo lo que la Iglesia llamó paganismo, o sea, el orfeísmo y el esoterismo, del cual era el exponente principal Platón. Un siglo después de San Albán nació en Bizancio Proclus, o Proclu, en el año 410 de nuestra era. La historia dice que entre la muerte de Plotinus, 27, del año 27, y el nacimiento de Proclus, ocurrió el crecimiento de la religión cristiana y la cadencia del clásico mundo pagano, añadiendo que Proclus vino a restaurar la tradición esotérica. Así pues, el neoplatonismo viene del griego neus, o nuevo, o sea que renueva el platonismo. Proclus estudió en Alejandría y en Atenas. Fue un seguidor de Plotino, quien representa, entre comillas, la reforma de la idea del uno. Y agrega la señora Méndez: el platonismo fue renovado varias veces en la historia, en el Renacimiento en el siglo XV, en la escuela de Cambridge en el siglo XVII, continúa siendo hasta nuestros días una corriente filosófica fundamental en las ideas espirituales modernas. Ese platonismo es el anhelo místico de expandir la conciencia para poder entrar en contacto con los seres divinos, directa y personalmente. Te va a asombrar la multitud de neoplatonismo de Proclus, una metafísica moderna. Verás claramente que el maestro renacía en los lugares estratégicos para enderezar el camino cada vez que se torcía, o para señalar nuevas rutas a aquellos que las anduvieran buscando. El neoplatonismo, pues, decía, entre comillas, que la unidad es una realidad, la diversidad es una ilusión, así que buscad la unidad detrás de la aparente diversidad. El neoplatonismo estudia principios universales, por lo tanto acepta a todos los dioses integrados en el Dios uno y a todos los hombres como una humanidad. La gran verdad neoplatonista es que toda vida es una, y con esta convicción en el corazón y los más nobles pensamientos se hace una contribución positiva a la hermandad universal. El neoplatonismo enseña la comprensión, pero no la aceptación de lo inferior, ya que la comprensión trae la apreciación sin límites. Así pues, el neoplatonismo aconseja la moderación en todo lo que se posee, para poder gozar plenamente de lo que se posee, ya que tener demasiado empobrece el gozo. El neoplatonismo pues enseña que pertenecer a una secta trae dogmas, y los dogmas son limitaciones en las ideas, son malos para la evolución espiritual. El sectanismo es una fuerza limitadora. El neoplatonismo dice que se debe buscar el bien en todo. No es que todo bien sea agradable. Por ejemplo, es bueno estar infeliz cuando se desobedece una ley universal. Es bueno recibir un mal si hemos hecho ese mal a otros. Es bueno sentirse enfermo si se han desobedecido las leyes de la salud. Es decir, las cosas tal como están son buenas. Y agrega, el neoplatonismo ordena que una vez que el punto de vista primario es comprendido y aceptado, este se convierte pues en instructor de otros. Por eso el neoplatonismo es especialmente en nuestros tiempos. Los intelectuales griegos decían que Proclus era un protegido de los dioses, que Minerva le había recibido en su nacimiento y que lo había protegido durante toda su vida. Naturalmente, como toda secta, toda enseñanza y toda religión contiene una parte de la verdad, al no más iniciarse una división de las conciencias, viene un avatar, entre comillas, o sea, un maestro, un profeta, siempre un voluntario, como antes dijimos, para enderezar lo desviado. Así que Proclus refería que muy jovencito se le había aparecido Minerva y le había aconsejado estudiar filosofía. Además, habiéndole dado una enfermedad que ningún médico supo diagnosticar, y estando toda la familia humilde esperando su muerte, entró un joven radiante de cuya cabeza salían rayos de luz. Acercándose a la cama, le puso un dedo en la frente y pronunció su nombre, Proclus. Así que el niño se curó al instante, el joven se desvaneció. Bajo semejante dirección divina, Proclus iba estudiando según la inclinación de su propia mente. Su capacidad intelectual era de las más altas.
y él mismo sabía que estaba destinado a ser sucesor de Platón. Así que viajó a Egipto, estudió con un célebre retórico y luego entró a la escuela de los hierofantes, donde fue instruido en los misterios de la religión esotérica. En Alejandría estudió con filósofos griegos, matemáticas con Ero, un hombre de profunda espiritualidad y versado en los misterios de los números. Luego quiso estudiar doctrina aristoteliana con el maestro Olimpio Doro, quien se impresionó tanto con las capacidades de Proclus que le ofreció su hija en matrimonio para que no se alejara nunca de Alejandría. La muchacha era una gran filósofa, por supuesto, pero Proclus, guiado por su mentora divina, continuó preparando su mente en la disciplina platónica. Habiendo cumplido 20 años, Proclus se fue a Atenas, la ciudad guardiana de la filosofía, y fue puesto en contacto con Ciriano, el sabio más destacado del momento, experto en las doctrinas de Orfeo, Pitágoras y Platón. Luego pasó a estudiar con Plutarco, que aunque estaba muy anciano y ya no aceptaba discípulos, sin embargo aceptó a Proclus como pupilo y le tomó un afecto tan entrañable que lo invitó a hacer su residencia con él hasta que acaeció la muerte 2 años después. Dejó instrucciones nombrando a Ciriano su sucesor en la educación de Proclus. Y ya habiendo absorbido los misterios menores, Ciriano lo inició en la disciplina sagrada de Platón. De esta manera alcanzó su plena estatura de sucesor de Platón por una progresión ordenada y por los méritos de su propia mente. A los 28 años era un reconocido dirigente entre los platonistas y había escrito un gran número de obras, incluyendo un sabio comentario sobre el Timeo de Platón. Así pues, Proclus no comía carne animal, pero aconsejaba a los demás comerla ocasionalmente para la fuerza física. Ayunaba una vez por mes, celebraba la luna llena con abstinencia, en lugar de festejos, como era la costumbre. Era un abogado del sentido común en cuanto a todo lo que se debía seguir con respecto al cuerpo físico, pero los estudiantes de filosofía recomendaban una dieta liviana, ya que los alimentos pesados, la digestión era pesada e interfieren con el despejo mental que se necesita para establecer contacto místico con divinidades. Proclus sucedió a Ciriano como director de la Escuela Neoplatónica de Atenas el año 450 de nuestra era, y allí en adelante se dedicó por entero al misticismo platónico. Los cristianos estaban rápidamente socavando los misterios griegos, y el odio que profesaban hacia él lo obligó a buscar refugio en Asia Menor. Merinus, un discípulo de Proclus, describe ese odio como un ataque de buitres, entre comillas. Estuvo en ley, ya que esto lo obligó a estudiar los misterios de la filosofía de Oriente, y después de un año, enriqueciendo su acopio filosófico, Minerva lo envió a regresar a Atenas, donde permaneció el resto de su vida. Proclus era tolerante con todas las religiones, se unía a todos los ritos y celebraciones de los diferentes dioses. Opinaba que las diferentes creencias honraban a los mismos dioses bajo diferentes nombres. Llegó a los 75 años. Tenía un gran círculo de amigos unidos en una hermandad pitagórica. Murió en Atenas y fue sepultado cerca del maestro Ciriano. Su vida activa la terminó a los 70 años y su muerte fue anunciada por una serie de perturbaciones célebres, incluyendo un eclipse solar. El epitafio de su lápida fue escrita por él mismo, así que quiso un entierro sencillo sin las acostumbradas lloronas, entre comillas, ya que murió en el año 485. La escuela platónica del misticismo cesó como movimiento separado y la corriente de su pensamiento se mezcló con la corriente creciente de la metafísica cristiana. Su epitafio decía así: yo, Proclus, habiendo pagado la deuda a la naturaleza, en el polvo de Licio he de quedar. El gran Ciriano formó mi juventud y me dejó su sucesor en la verdad. Una tumba en común tienen nuestros cuerpos y en las planicies etéricas un común lugar nuestras dos almas. Después de Proclus, la señora Connie Méndez, en su ya citado libro
y muy famoso Metafísica 4 en 1, sigue con una breve biografía de Roberto el Monje, que se supone es otra de las reencarnaciones de San Germán. Dice así: nos ocurre algo extraordinario, y es que no sabemos cuál de los dos Robertus escoger para decidir cuál fue el maestro San Germán. Vamos a relatar lo que se sabe de ambos, y el lector decidirá cuál le parece el más indicado. Al primero, los dos Robertus de Torigny, monje, nació en el año 1110, fue prior de Bec primero, luego abad del Mont Saint-Michel. Escribió crónicas históricas que cubrían un periodo desde el año del Señor 385 hasta el año en que murió 1186. La historia refiere que sus escritos fueron de gran valor para la historia anglo-normanda, al tiempo que también lo fueron para tratar de asuntos continentales. Es pertinente que este ego pudiera recordar los sucesos de sus dos vidas anteriores, una ocurrida en los años 303, que coincide con la historia que fechó 385, y la segunda en el próximo siglo, o sea, muy cercana a la anterior. Y luego el dato de que era valiosa para la historia anglo-normando. Albano residió en el sudoeste de la isla, que siendo posesión romana fue invadida por los normandos. Así que el segundo Roberto de Auxerre, que también fue monje, nació en el año 1156 y murió en 1211. Fue abad del monasterio de San Marien, donde ingresó. Le exigió que escribiera una historia universal que abarcara el período entre la creación del mundo y el año 1211, año en que esto ocurría. Así que Roberto de Auxerre se volvió la autoridad de la historia entre los años 1181 y 1211, año en que murió. Así que después de su muerte otros escritores continuaron la labor, pero la historia de Roberto de Auxerre fue constantemente utilizada por todos los demás historiadores. El manuscrito original se conserva siempre en Auxerre, y el famoso, ya mencionado, entre comillas, Hilo de Adriana, nos dice que es típico del maestro San Germán comenzar algo y convertirse en autoridad de ello. Si este fue nuestro amado maestro, algo muy grande debe haber en ese fragmento, que hizo encarnar a un ser y vivir solo 55 años, justo el tiempo para efectuarlo. A continuación, continúa la señora Connie Méndez dando otra breve biografía de otra de las encarnaciones del maestro San Germán, y en esta vez habla de Roger Bacon, el monje médico, y dice lo siguiente: este personaje fue conocido por Dr. Mirabilis, entre comillas, y nació en Somerset, Inglaterra, en el año 1294, y agrega: grandes cosas venía a hacer el espíritu del maestro, volvía a hacer para actuar en órdenes religiosas. Nos dice el Hilo de Adriana: cuando tenía la Inquisición 70 años actuando, me había que poner en contrapeso. Así que nació en Inglaterra, donde no entró la Inquisición, con toda la intención de defender a capa y espada el desarrollo esotérico que él, en la persona de Proclus, había restablecido en la tradición religiosa. La Inquisición, por su parte, quería que a toda costa aniquilar y desaparecer, desacreditando y quemando vivo a todo el que manifestara poseer ni más ni menos que los dones del Espíritu Santo, tildando de brujería, entre comillas, todo lo que no fuera dogma y fanatismo. Naturalmente era un muchacho notable por su gran precocidad. Escogió su cuna en el hogar de un rico granjero que le podía permitir dedicarse a todo lo que se le antojara estudiar. Nació con una gran avidez por los estudios. El granjero, que creyó un hijo varón que llevaba el arado, se encontró que le era imposible obligar a su hijo a ninguna otra cosa que no fueran los libros. Lo llevó donde el cura del pueblo, quien lo aceptó gustoso, pero pronto se formó tal conflicto entre el padre, el hijo y el cura, que Roger se fugó de su casa
y fue a refugiarse en un monasterio franciscano donde pudo entregarse a sus estudios. Con el tiempo los frailes franciscanos lo enviaron a Oxford para completar su educación, más tarde a París. Entre tantas otras cosas, estaba en ley que Rogers se interesara en las ciencias ocultas y pronto adquirió grandes conocimientos en magia blanca, como se le dice hoy. Y agrega, para esto había encarnado el espíritu de San Germán, y Roger Bacon se dio cuenta por siempre como el fráter del ocultismo. En compañía de Alberto el Magno, obispo de Ratisbon, alquimista, cientista y mago, autor de este, Tomás de Aquino, sabio, logista, severo metafísico y mago, practicaban no solamente la alquimia, sino lo que entonces se llamaba, entre comillas, ciencias experimentales, pero que no eran otra cosa más que lo que hoy se le dice como, en otros términos, brujerías, lo cual a su vez consiste con la elaboración de elementos del plano psíquico, en lo cual eran expertos Moisés y los hierofantes egipcios. Además de esto, Roger Bacon se destaca en química, matemática, astronomía, metafísica y biología, con especialización en la multiplicación de las especies, en ingeniería, construcción y ciencias mecánicas, por las cuales anunció la posibilidad futura de barcos sin remo, de coches sin caballos, de máquinas para volar, que luego fueron un hecho. En medicina mereció el título de doctor mirabilis por su obra De Mirabilis Protestate Artis et Natura. Descubrió los lentes convexos para telescopios y para corregir la presbicia. Su nombre será siempre recordado porque fue asociado con la pólvora que ayudó a descubrir. Sus experimentos en la química lo llevaron, por supuesto, a investigar la piedra filosofal, entre comillas, y de allí a la purificación del oro, al elixir de la vida. Solo había un plazo para efecto de la purificación del cuerpo, con la ayuda de ciertas hierbas apropiadas y un conocimiento de los astros. Compuso el líquido. Luego, cuando actuó en la corte de los Luises, mencionó como razón de su longevidad. Así pues, Roger Bacon era un luchador por la libertad de pensamiento. En una era de tanta ignorancia, todas estas cosas eran vistas con profunda sospecha, hasta el punto de terminar con la persecución por los hermanos de su orden, quienes al fin lo echaron a la calle por rebelde y revolucionario. Pero para esto precisamente había encarnado ese ego y se fue a refugiar en París, donde había hecho sus estudios. Sin embargo, allí encontró bajo un régimen de represión, y así que apeló al Papa Clemente IV, quien expresó el deseo de poseer copia de la obra. Así que el fuego franciscano logró insultar a todo el mundo, inclusive a Alberto el Magno y a Tomás de Aquino, a quienes catalogó de ignorantes e iletrados en filosofía y metafísica, como también a sus confraternes, los franciscanos y los dominicanos. No en vano es nuestro patrón y avatar de la nueva era. Era pues un rebelde, un revolucionario. Así que después de tanta conexión con órdenes y países de lengua latina, ya no escribía en otro idioma que latín, y a pesar de grandes problemas económicos, logró terminar sus obras Opus Maius, Opus Minus y Opus Tertium. Estos encontraron favor con Clemente IV y le fue permitido regresar a Oxford para continuar sus estudios científicos. Allí escribió su compendio de filosofía, en el cual manifestaba el error entre las relaciones de la filosofía y la teología. Esto desagradó tanto a las autoridades eclesiásticas que lo encarcelaron y le quemaron todos sus libros. Con relación a su tiempo, dice la señora Méndez, el nivel intelectual de Roger Bacon era de suma altura. Él fue el primero en propugnar que la observación y la experimentación eran indispensables para alcanzar conocimientos científicos en las ciencias naturales, o lo que es lo mismo, que no se puede estudiar los fenómenos psíquicos, le hace magia, o quería entre comillas espiritismo, etcétera, sin experimentarlos. Así que en otra ocasión estaba el rey visitando a un noble señor de Oxfordshire,
y conociendo la fama del monje Bacon, el rey expresó el deseo de conocerlo. El señor del castillo envió un mensajero a buscarlo a Oxford, y Roger asintió y el mensajero: «Está usted adelante y anúncieme, aunque mejor le predigo que yo llegaré antes que usted donde el rey». El mensajero se rió y le hizo la apuesta de que él llegaría primero, ya que no eran sino apenas unas 5 millas de distancia. Sin embargo, salió de inmediato y el monje poco después. Roger llegó donde el rey, quien le dio la bienvenida y le pidió que le diera a él y a su corte una manifestación de sus habilidades. Roger aceptó cortésmente y le contestó al rey: «Le daré gusto a varios de vuestros sentidos, majestad», y cual sacó una varita llamada de virtud, entre comillas. Hizo unos movimientos en el aire. De pronto oyó una bella música que venía del éter. Haciendo otros gestos, hizo aparecer un grupo de bailarines quienes formaron un precioso ballet al son de esta música. Luego volvió a gesticular Bacon y se le apareció un delicioso perfume por todo el ambiente. Desapareció el cuerpo de baile y apareció una mesa colmada de los más deliciosos manjares. Así que comieron todos los personajes presentes y Bacon se dirigió al rey para saber si aún deseaba ver algo más de su magia. El rey se mostró satisfecho y le instó a que pidiera algún favor a su vez. Roger le contestó que no debe ser otra cosa que encontrar el favor de este rey. Este le aseguró el amor de su corte y el de él mismo, y le hizo el don de una preciosa joya. Al dar las gracias, Berugo le contestó: «Al que no veo aquí es al mensajero por el que su majestad envió a buscarme». Todos los cortesanos voltaron a buscar por todas partes con la mirada, y de pronto uno de ellos exclamó que allá lo veía venir. Así presentó el efecto el mensajero, pero tan destartado y tan molesto que al ver a Bacon le lanzó una imprecación de ira. Para apaciguarlo, Roger le dijo: «Tengo una manifestación especial para usted, amigo. Mire». Y diciendo, levantó uno de los cortinajes del salón, cubriendo una de las ayudantes de cocina, cucharón en mano y asustadísima por haber sido descubierta. Pero agregó Bacon: «Como no estoy a punto de saber cómo anda usted de dinero, voy a hacerle el favor de costearle el viaje hasta su casa de usted». Ahí está amorosa chiquilla, y se desapareció la muchacha. Esto pues es una muestra de los espectáculos que gustaban en aquella época y que practicaban los trovadores y los actores de la Edad Media. Se lograba pues con la colaboración de los elementales del plano astral y psíquico, pero acarreaban un gran peligro, y es que una vez que se le abra la puerta a los elementales, es muy difícil desalojarlos y que regresen a su plano. Por esta razón perduraron mucho tiempo los encantamientos de castillos, los aparecidos en lugares muy antiguos, donde quiera que se hablaba de una casa encantada o de cuentos de fantasmas o de personas que, entre comillas, vendían su alma al diablo u otros favores. Ocurría porque habían habido espectáculos y ocurrencias en esos lugares, así que aquellos elementales a quien les abría la puerta astral no querían volverse a ir del plano físico. Así que el diablo, entre comillas, no era sino un elemental que se presentaba en forma y con aspecto terrorífico, y que ofrecía todas las maravillas para engatusar a los incautos con el fin de que se le abrieran de par en par las puertas del plano físico. Así que este es el relato de un caso típico en que actuó Fray Roger Bacon. Era un hombre que estaba acribillado, las cuentan una vez, y un elemental trajeado de diablo le ofreció grandes sumas de dinero para salvarlo, siempre que le prometiera entregarle su alma después de haber pagado todas sus deudas. Como era de imaginar, el pobre hombre pagaba y pagaba, pero no tenía ninguna prisa de terminar de liquidar todas esas deudas. Llegó al fin el momento en que no podía hacer esperar más tiempo a sus acreedores, y su desesperación era tal que iba a quitarse la vida, cuando Fray Bacon le detuvo la mano y le preguntó el motivo de aquello. El pobre hombre le refirió los hechos y el monje le contestó: «Vaya al lugar de la cita con el diablo,
pero niegue todo lo que él le reclame. Si continúa reclamándole, insista en nombrar un juez y sobre todo insista que sea el primer hombre que pase por allí. El hombre procedió tal como se le había dicho. Cuando el diablo insistió diciéndole: tu alma me pertenece ahora y yo insisto en que me la entregues, el hombre repuso: yo insisto en que interfiera un juez, así que vamos a detener el primer hombre que es por aquí. Muy bien, repuso el diablo. Esperaron unos minutos, pasó Fray Bacon, como lo esperaba el hombre, y deteniéndole le explicó la situación. El diablo también le dijo la palabra a Fray Bacon, diciéndole: la condición era que una vez terminado de pagar a sus acreedores, me pagara a mí, entregándome su alma. El pues expirado ya ha pagado todo. Así que el monje contestó: está claro que, como el día, siempre que sea verdad, que ya pagó todas sus deudas. Pregúnteselo a él mismo, dijo el diablo. El hombre convino en que eso era verdad. Entonces Fray Bacon continuó: dígame, buen hombre, usted no le ha entregado nada aún al diablo. Nada, señor. Entonces comentó el monje: no le dé usted ni un centavo y quedará libre. Así que el convenio fue, dijo, dirigiéndole al diablo, que usted respetaría a este hombre mientras debiera algún dinero. Pues entonces, ¿cómo va usted a molestarlo si le debe a usted todo lo que le entregó? Yo le ordeno a usted que desaparezca por la Santa Cruz. Así que el diablo desapareció en un relámpago y el fraile, volviéndose al hombre, le recomendó que jamás le pagara un centavo al diablo. Poco a poco se fue arrepintiendo las gentes por haber inmiscuido a los elementales en asuntos del plano físico, y se fue regando la especie de que, entre comillas, traía mala suerte. Así que aquello de invocar a los espíritus era pues el llamado espiritismo. Almas valientes y estudiosas como la de nuestro amado maestro se encargaron de enseñar la verdad de los tiempos. Así pues, el monje Roger Bacon estuvo encarcelado durante 14 años. Fue al fin puesto en libertad, pero murió a los 2 años, en el año 1294. Este pues son algunos de los ejemplos de algunas de las reencarnaciones del maestro San Germán, según la notable metafísica y muy famosa escritora Connie Méndez.